Un buen día, un feliz sábado. Es bueno estar juntos. No como sería una iglesia, como nos gustaría, pero la tecnología nos permite estar juntos aquí a través de las redes sociales, de la televisión y del radio. Y esperamos que este sábado sea muy bendecido a cada uno de nosotros, que podamos escuchar la voz de Dios y crecer en nuestra vida espiritual. Quando passamos por crises, muitas vezes, se revela quienes realmente somos. As crises em todos os sentidos mostram os sentimentos que há dentro de nós. Nossas reações são inesperadas quando somos surpreendidos por dificuldades inesperadas. Tomamos decisões equivocadas movidos por la emoção do momento e traindo consequências normalmente desastrosas. Não só por el problema em si, sino por la maneira em la que decidimos. Charles Spurgeon dijo la seguinte frase: Nuestra ansiedad no vacía el sufrimiento del mañana, solo nuestra fuerza de hoy. Augusto Nicodemos, um grande predicador, dijo: el gran desafio de la vida espiritual es continuar creyendo sin sentir, sin ver, sin experimentar, incluso quando todo fracassa. Por isso, devemos reflexionar sobre quem somos frente às crises da vida. Como atua você em uma crise? Quem é realmente você em uma crise? Segundo Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, nos conta que houve uma grande hambruna em Samaria, quando a cidade foi cercada por los sírios. Não havia nada de alimento para o povo atrapado dentro da cidade. Com isso, o povo estava alborotado e haciam qualquer coisa para sobreviver. O mesmo rei de Israel estava atemorizado. Recuerde que as cidades tinham muros e, em uma situação destas, não havia muito mais que fazer que esperar a morte. Vamos a ler estes dois versículos, segundo Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25, e aqui vamos ver o cenário desta crise. Depois de isto, Ben-Hadad, rei de Síria, juntou todo su exército e sitiou a Samaria. E hubo muita hambre em Samaria. E aqui está o cenário da crise. Durante o sítio, tanto que a cabeça de asno se vendia por 80 peças de plata e a quarta de intestino de paloma por 5 peças de plata. Depois de isto, ¿qué? Depois de uma guerra que se relata en el capítulo 6, dos versículos 8 hasta 23, também de Síria com Israel, e Israel uma vez mais ganhou da batalha. O versículo 25 menciona que el hambre era tanta que os preços de los alimentos se disparavam. As pessoas começaram a comer burros, um animal proibido como alimento. Hasta essa carne era vendida por preços exorbitantes. Uma cabeça de burro se vendia por 80 ciclos. Há vários pressupostos, há vários tipos de câmbios, pero o valor seria mais ou menos uns $100. Um pouco de estiércol de paloma, generalmente usado como alimento para animais, se vendia a uns $10. Essa era a condição das pessoas naquele momento. Comiam estas coisas, deixando de lado as orientações movidas por la crise. Seja como fuera, o pecado reduz as pessoas a condições de extrema miséria. Condições que estas mesmas pessoas han cultivado. Esta história nos mostra diferentes reações de diferentes pessoas à mesma crise. Vamos aprender através de uma comparação entre os personagens el rei, el profeta, el oficial, o príncipe e os leprosos. O primeiro personagem, el rei, aqui está o rei Joram. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 26 hasta 31. Versículo 26 hasta 31, nós leemos assim. Al passar el rei
de Israel por el muro, una mujer le gritó: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si el Señor no te salva, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». El rey agregó: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo, comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente le dije: da acá tu hijo y comámoslo, pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y anduvo así por la muralla. Y la gente veía el saco interior que traía sobre su carne. Y él dijo: que Dios me trate con todo rigor si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Incluso sabiendo que Eliseo era un profeta de Dios, que había sido usado para salvar a su pueblo, el rey Joram culpó al profeta por todo el mal que estaba sucediendo. Culparam a Eliseu de todo. Em sua loucura, culpava al profeta de la drástica situação em la que se encontrava la nação de Israel. El rei jurou que decapitaria a Eliseu por ser malo, pois suponia que predecir um evento é lo mismo que causarlo. Sin embargo, la causa de la aflicción de Israel era su própria apostasia. E essa apostasia havia cegado la mente del rei enquanto la verdade del assunto haria que Eliseu quedara como el hijo de la mujer, muerto. El rei le atribuyó calamidades al profeta e lo culpou por não remover aquelas calamidades. Quando tuvo el poder de hacerlo, não lo hizo. Se usted es como el rei Joram en el momento de crisis, usted se siente incapaz, no por la necesidad de depender de Dios, sino por la desesperación y la angustia generada por la crisis que lo inmoviliza. Si tú es como el rey Joram en la hora de la crisis, le echa la culpa a las personas y las elige como responsables de la desgracia instalada. Pierde el equilibrio, se pone nervioso e amenaça, desconfia de todo e de todos. Em tempo de crises, pouco sirve encontrar culpables. É necessário encontrar soluções a los problemas. Estamos acostumbrados a ser reis de nossas vidas e a decidir por todo, pero quando perdimos o controle da situação, nos atemorizamos. Não sirve de nada culpar as pessoas, pelear nem ameaçar. É necessário encontrar salidas para as crises. Provérbios capítulo 3, versículo 21, há uma mensagem para tu que às vezes em la crisis tem uma reação como el rei. Diz assim: Hijo mío, no se aparten estas cosas de ojos. Guarda la ley y el consejo. Entonces, mi hermano, mi amigo, no sea como el rey Joram en el momento de crisis. El segundo actor está en el profeta Eliseu. E nós encontramos em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Leemos assim: Dijo entonces Eliseu: Oíd palavra del Senhor. Assim disse ele: Mañana a esta hora, la puerta de Samaria, el seah de harina valdrá um ciclo, e 2 seas de cebada um ciclo. Eliseu era o profeta da época. Sua tarefa como profeta foi anunciar a palavra de Deus. O mensaje de Deus era de que habría um tempo de bendição e provisão. Eliseu continuou com suas profecias otimistas que o rei havia rechazado como palavras enganosas, pero luego os acontecimentos probariam que se tratava de um profeta verdadeiro del único Deus vivo. Veja como começa no versículo: Oí la palavra de Jeová. La chegada repentina de mensajero del rei, seguida por la chegada del rei, provocou uma nova profecia.
o povo de Samaria seria aliviado de sua desesperação. Seria uma tonteria matar ao profeta de Deus, e seria igual de malo permitir que os sírios entraram na cidade e realizaram seu ritual de matança e saqueo. Uma intervenção divina seria a solução apropriada para o problema. O sítio pronto terminaria, a comida pronto volveria e a vida seguiria. O profeta informava que ao dia seguinte os preços cairiam de maneira drástica, porque se levantaria o sítio. A profecia dizia que 6,5 quilos de trigo se venderia por $1,50, mais ou menos, e 3 quilos de cevada também por $1,50. A profecia também mencionava que o comércio volveria a funcionar no portal da cidade, o lugar favorito de las vendas e o trueque. Isso significava que os sírios abandonariam o lugar e volveriam a suas casas. Se você é como o profeta Eliseu, no momento de crise, significa que tu és uma bendição, tu bendice, tu ministra bendições. Se tu és como o profeta Eliseu em la crise, sua mensagem tem que ver com esperança, com aquele que anuncia a palavra de Deus, que avisa sobre as consequências da incredulidade. Pero o profeta também avisa sobre o peligro de não crer no mensagem do Senhor. Em tempos de crise, como cristianos, temos a responsabilidade de ser agentes de esperança. Devemos ser uma voz de esperança. Não fomos chamados para involucrarmos em movimentos sociais. Fomos chamados a uma missão muito mais nobre e grande, que é a de anunciar esperança em um momento tão complexo e tão extremamente difícil que vivem as pessoas. Temos o privilégio de viver em um momento solene da história humana da Terra e somos chamados para uma missão única, nobre e santa. Isaías, capítulo 52, versículo 7, tem mensagem para aqueles que reacionam em la crise igual ao profeta Eliseu. Quão hermosos são sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Me gusta este verso. Del aquel que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice, Señor, tú, Dios, reina. Entonces, en la crisis, sea como el profeta Eliseu. El terceiro personaje de nuestra historia es el oficial. Algunas versiones hablan del príncipe. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 2, leemos así. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería eso así? Eliseo respondió, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. El oficial que estaba en los portales de Samaria era una persona de confianza del rey, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, literal o figuradamente. Para que el trigo y la cebada se compraran al día siguiente por aquellos precios anunciados por el profeta, Dios tendría que abrir las ventanas del cielo y derramar el cereal desde el cielo a la tierra. Para el oficial, para el príncipe, ningún modo humano de abastecimento haría que esto sucediera en tan breve tiempo. Además, él no creía en un abastecimiento divino. Al hombre que había dudado, el profeta le dijo que vería con sus propios ojos el milagre, pero debido a su escepticismo sarcástico, não lhe seria permitido sacar benefício social de la repentina ola de prosperidade. Se usted é como el oficial en el momento de crisis, tu és el tipo de pessoa que crê que sabe de todo, piensa que és forte, piensa que sabe mais que los demás, és escéptico e duda de la palavra de Deus. Por desgracia,
Muitos oficiais são um grande problema nas crises, porque pensam que sabem tudo e que são fortes, já que hasta os reis se apoiam nele. Pero nadie es mejor que nuestro Dios, que puede cambiar todo y transformar la crisis en oportunidad. Es decir, Dios es especialista en soluciones en nuestra imposibilidad. En momentos de crisis, no sea como el oficial, que sino permite que Dios sea el general de su vida. No sea arrogante y no ignore las posibilidades de Dios en sus milagros. No pienses que puede decir lo que sea, lo que viene a la mente. Usted puede estar perdiéndose la oportunidad de probar la providencia de Dios. Usted puede no conocer los designios de Dios, pero puede conocer a Dios. Y cuando realmente lo conoce, usted confiará independientemente de las circunstancias. Juan capítulo 3, versículo 36, tiene un mensaje para aquel que reacciona como el oficial, como el príncipe. Leemos así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Entonces, mi hermano y mi amigo, no sea como el oficial en el momento de crisis. El cuarto personaje no es solamente un personaje, son los personajes, son 4 leprosos. En 2 Reyes, capítulo 7, versículo de 3 hasta 9, nosotros leemos esta parte que menciona la actuación de los leprosos. Capítulo 7, versículo 3 hasta 9. A la entrada de la puerta había 4 leprosos que se dijeron uno al otro: ¿por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si entramos en la ciudad, por el hambre que hay, moriremos en ella. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Pasemos al ejército de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si no, moriremos. Se levantaron, pues, al anochecer y fueron al campamento de los sirios. Al llegar al principio del campamento, no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que vengan contra nosotros. Así se habían levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Habían huido por salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron a la primera tienda, comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Vueltos, entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego dijeron uno al otro: no hacemos bien. Hoy es el día de buena noticia y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos la noticia en casa del rey. Los leprosos fueron usados por Dios para salvar al pueblo de Samaria, que estaba muriendo de hambre. En la Santa Biblia, la lepra es un símbolo de pecado, conforme está escrito en Levíticos 13. Muy probablemente, los leprosos estaban alojados en cabañas que había fuera de los portales de la ciudad de Samaria. La legislación mosaica requería que estuvieran aislados. Las víctimas de lepra dependían de su propia agricultura y de la caridad ajena. Tenían que organizarse en comunidades separadas y autosustentadas. Pero las referencias históricas muestran que, por general, vivían de limosnas. Si usted es como los leprosos en el momento de crisis, sabe que es un pecador condenado a muerte. Si tú es como los leprosos en tiempo de crisis, busca oportunidades sin miedo de arriesgarse.
también tiene el temor de Dios y piensa en su próximo. Comparte las buenas novas con los que las necesitan. Como aquellos leprosos, devemos reconocer que não somos dignos e que devemos permanecer fieles ao Senhor e crer em seu poder. Quando surge uma oportunidade, não devemos temer ni ser egoístas e quedar-nos com a bendição solo para nós. Como cristianos, nos corresponde a cada de nós aproveitar as oportunidades, pois é Deus quem nos las dá. Somos las manos de Dios. Me gusta el texto de la Biblia, Mateo capítulo 22, que tiene un mensaje muy específico para las personas que reaccionan a las crisis conforme los leprosos. Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta 39, dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sea como los leprosos en el momento de crisis. Sea fiel en el momento de crisis y reciba la victoria. La historia sigue ahora con la conclusión que encontramos en el capítulo 7, el versículo 14 hasta 20. Versículo 14 hasta 20 tenemos la conclusión de esta historia. Tomaron carros y sus caballos, y el rey los envió al campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. Ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y vieron todo el camino lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado en su premura. Y volvieron los mensajeros y avisaron al rey. Entonces el pueblo salió y saquearon el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de harina por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme la palabra del Señor. El rey puso a la puerta a este príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba. Y el pueblo lo atropelló y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey fue a verlo. Sucedió, pues, de la mañana, de manera que el varón de Dios había anunciado al rey, dio 2 seas de cebada por un ciclo y el seah de harina por un ciclo, mañana a esta hora, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿podrá suceder esto? Eliseo le había dicho: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Y así sucedió, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. La diferencia aparece cuando viene la victoria. Dependiendo de quién fue usted en el momento de crisis, será tu condición en el momento de la bendición. El rey perdió la oportunidad. Dios manda al profeta Eliseo ungir a Jehú en lugar de Jehoacán o Jorán, quien muere perdiendo su reinado poco tiempo después. El profeta fue honrado porque se cumplió su palabra. El oficial fue atropellado por el pueblo y no pudo participar de la bendición. Los leprosos experimentaron abundancia y tuvieron el honor de salvar a su pueblo. Entonces, ¿quién es usted en la crisis? No sea como el rey que culpó a los demás, ni como el oficial que ridiculizó la capacidad de Dios para hacer lo que haría. Sea como el profeta Eliseo, que incluso en los tiempos difíciles, anunciando la voluntad de Dios, y también como los leprosos que fueron solidarios. Crisis ha sido una de las palabras más usadas nessas últimas semanas en todo el mundo, pero no cambia absolutamente nada lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios requiere de cada uno de nosotros que en todo el momento, sin crisis ou com crisis,
conduzcamos nuestra vida personal, nuestros negocios, nuestra profesión y sobre todo nuestra vida espiritual de acuerdo con los principios bíblicos, sin concesiones, porque Dios examina nuestra actitud y nuestra motivación y no solo la acción en sí. Debemos ter uma atitude de fé e não de conformismo e desesperação, porque sabemos em quem hemos creído. O evangelista Billy Graham escreveu: "O sofrimento forma parte da condição humana e nos chega a todos. A clave é como reaccionamos a este sofrimento, se de Deus com enojo e amargura ou acercando-nos a Ele com confiança." A nosso alrededor, há pessoas que sofrem afligidas, tristes ou com ganas de rendir-se. Talvez você mesmo esteja nesta condição. Ellen White, no livro El Maior Discurso de Jesucristo, menciona: "Las pruebas de la vida são os instrumentos de Deus." Devemos dar testemunho e impactar as pessoas dentro de nossa esfera de influência, levar esperança a los que carecem de ella. Deus nos ha puesto como seus representantes para levar os princípios, valores e o amor em sua presença a todos os lados. Esta crise pode ser uma plataforma para você, aunque também esteja sofrendo, para ser uma influência sobre os que estão a seu alrededor, abrindo espaço para comunicar o mensagem do Padre e por meio de palavras e ações. Creia, a crise passará e Deus te dará a vitória. Amém. Oremos. Padre amado, muitas graças por la oportunidade de adorar a tu nome e estar contigo nesta oportunidade. Pedimos-te, Padre, tu proteção, tu misericórdia e tu bendição em nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém.